La Lucio Lucero es un nombre que abarca a varias mujeres, inclusive de diferente generación, que se destacaron como educadoras y también por el trabajo social. Fundamentalmente tomaron ellas cierta relevancia a partir de la crisis política que se desata en San Luis después que cae la Confederación de Paraná, o sea, luego de la batalla de Pavón en 1862. Aunque anteriormente tuvieron actividad acompañando a Paula Domínguez de Bazán en la creación de la Sociedad de Beneficencia y en el desarrollo de esta sociedad, e inclusive algunas de ellas ya habían comenzado con la educación de primaria, pero sin embargo es en esta etapa después de Pavón, en los años 60, cuando la familia Lucio Lucero tiene una situación muy desfavorable. En la batalla de Pavón se enfrenta la Confederación de Paraná, que tenía como líder dirigente principal a Urquiza, y donde estaban las posiciones del interior con el federalismo, y también la provincia de San Luis, se enfrenta con la provincia de Buenos Aires, que estaba al mando del general Mitre, y que él venía con ideas liberales, transformadoras, que significaban un nuevo tipo de sociedad, otro proyecto para la Argentina. Al perder la batalla de Pavón, las tropas de San Luis, fue una gran derrota para San Luis, y entonces varios centenares de puntanos tuvieron que marchar al exilio, y San Luis fue ocupada por las tropas de Buenos Aires. Y después hubo una gran represión, una situación de control muy estricto que duró durante varios años. Muchos de los puntanos que habían sido derrotados tuvieron que marchar a Chile, al exilio, y entonces las mujeres quedaron solas, y una de las formas que tuvieron de sobrevivir fue organizando escuelas privadas y buscando allí su sustento. Este es el caso principal de Rosario Lucio Lucero, que era esposa del general Juan Sá. Ella ya cuando estaba en el Morro, porque allí estaba su esposo destinado en la guarnición militar, había dirigido una escuela de niños y había formado la Sociedad de Beneficencia en ese lugar. Y después, posteriormente, en los años 60, cuando queda sola, a cargo de 3 niños, entonces decide ella acá en la ciudad de San Luis armar también, organizar una escuela privada. Y esto lo hace en principio con la ayuda de su hermana menor, que era Enriqueta, que también tiene una trayectoria larguísima dentro de la educación puntana, la educación femenina y la sociedad de beneficencia. Allí esa escuela, que en un principio fue mal mirada por el sector mitrista, que era el que gobernaba la provincia en esa época, pero después de a poco logra una consideración dentro de la sociedad. Posiblemente alguna de ellas, de las Lucio Lucero, después aparecen en escena también las sobrinas de Rosario y Enriqueta, entre ellos Misia Chepa y Francisquita Lucio Lucero, que también se destacaron como buenas educadoras. Alguna de ellas posiblemente haya sido educada fuera de la provincia, como fue el caso de Enriqueta, que estuvo formándose en Mendoza. Las hermanas Rosario y Enriqueta y sus sobrinas siguen ampliando y sosteniendo esa escuela en los años 60. Esto culmina cuando
en 1870 llega a la gobernación Ortiz Estrada. Y a partir de ahí se hacen reformas muy importantes, se crea una ley de educación y se va a crear la Escuela Normal de Mujeres como culminación de todas estas tareas de la Sociedad de Beneficencia y de la educación femenina que desarrolló y del trabajo en la escuela privada de Rosario y Enriqueta. Viene la creación de la Escuela Normal de Mujeres, que es la base de la Escuela Normal Paula Domínguez Bazán. En esta Escuela Normal de Mujeres va a pasar a enseñar Enriqueta Lucio Lucero, y posteriormente, unos años después, Enriqueta va a llegar a la dirección de la escuela. Entonces, por ejemplo, nos encontramos en 1855 que la directora de la escuela elemental graduada era Tomasa Lucio Lucero. La hija, y una maestra de la misma escuela era la hija. Tomasa Lucio Lucero era casada con un Jofré, con Pío Jofré, también docente, miembro del Cabildo, ¿no? La hija Genoveva Jofré, para que uno pueda ver los genes, fue la fundadora de la Escuela Belgrano, la que está en Pringles y Presidente Perón. Era la hija de Tomasa Lucio Lucero. Nos encontramos para esa época con Francisquita Lucio Lucero, maestra de la escuela y demás. Pero, ¿quiénes se destacaron más? Porque todas fueron maestras, todas. La educación de San Luis se la debe en un principio a las Lucio Lucero, desde 1700 y pico. Primero desde su casa en forma particular y después fundando escuelas, con autorización para fundar escuelas públicas. Había en la ciudad una señora, Paula Domínguez, que era viuda, vuelta a casar con un señor Bazán, con una inquietud tremenda por la beneficencia y fundadora de la Sociedad de Beneficencia. Era como darle caramelo a un niño. Para la Lucio Lucero, la Sociedad de Beneficencia fue lo más. Entonces repartieron su vida entre la docencia y la Sociedad de Beneficencia, incansablemente. Había 7 hermanas que fueron las que más conocidas, digamos, porque todas trabajaban, sus tías, sus madres, trabajaban de la misma manera, pero las más conocidas son, a raíz de lo cual es el nombre de maestras Lucio Lucero. Porque son las más modernas, entre comillas, las que más se conoce algo. Que eran 7 hermanas mujeres y un varón. De las 7 mujeres, 6 se habían casado con grandes personajes de la sociedad de San Luis. Y una, Margarita, la más chica, murió soltera. Y el varón, Amador Lucero. De estas 7, las que más sobresalen son Rosario Lucio Lucero y Enriqueta Lucio Lucero. Ahora vamos a ver por qué sobresalen. Rosario Lucio Lucero se casa con el coronel Juan Sá, que todos sabemos, de gran actuación militar, condecorado, demás, y llegó a ser gobernador de la provincia. Estando el coronel Juan Sá destinado en El Morro, por supuesto, Rosario, obediente esposa, se traslada al Morro, pero se aburre como pobrecita, entonces no, tiene que hacer algo. ¿Qué hace? Es presidenta y fundadora, porque fue prácticamente así, de la Sociedad de Damas de Beneficencia del Morro y fundadora de una escuelita dentro de su casa. Cuando él es exiliado por cuestiones políticas, que no viene al caso, ella se viene a San Luis. Y en 1865 es directora de la escuela, porque ella era amiga de Paula Domínguez de Bazán. Paula Domínguez de Bazán, aparte de, porque tenía la Sociedad de Beneficencia, que llevaba a cabo
todo lo concerniente al hospital de caridad, que es lo que hoy llamamos el hospital público, el policlínico, por ejemplo, el hospital de caridad y las escuelas, escuela elemental. Eso estaba a cargo de la Sociedad de Beneficencia. Y la nombra Rosario directora de la escuela elemental graduada, que después fue la escuela normal. ¿Quién era la ayudante, es decir, la vicedirectora y maestra y demás? Enriqueta, su hermana Enriqueta. Es en ese colegio que había fundado su hermana que ella conoce al amor de su vida, a quien va a ser su esposo, que es otra rareza de la historia. Es un alemán que aparece acá en San Luis, Germán Abel Allermann, y se enamora, siendo también docente de esa escuela, de ella, y hacia 1872 se casan. Yo quisiera saber cómo hicieron para casarse, porque él era socialista y ella era católica, católica. Estamos hablando de 1872. Todavía no está la ley 2393 del presidente Roca que establecía el matrimonio civil. No existía. No estaba la ley de educación, la 1420, pero no estaba la ley de registro civil. Así que para casarse él se tiene que haber convertido al catolicismo. Es decir, parece una elucubración, pero en aquella época esto era muy importante. Tenía mucho peso. Protagonistas de la historia. Hacedoras de profundos cambios. Luchadoras, caminantes, escritoras. La belleza en todo su esplendor. Mujeres con historia, símbolos de la vida.